¿Cuántas veces has escuchado las palabras "no soy bueno para las matemáticas"? Probablemente unas 846.5. Y es algo bastante triste porque la culpa de todo recae en el método que se emplea para enseñar las matemáticas. Las matemáticas son vistas por la mayoría de la gente como algo abstracto y que radica en memorizar cosas y repetirlas, porque este es el enfoque que comúnmente adoptan las escuelas. Pero la cosa está así: las matemáticas no son solo una materia que llevas en la escuela y que odias porque XD las mates son aburridas. Son de hecho una forma de comprender todo lo que nos rodea. Las matemáticas empezaron por necesidad de nosotros como humanos a tener un orden. Llegó un punto en el que necesitábamos saber la cantidad de comida que teníamos, saber cómo manejar interacciones como adiciones, restas, multiplicaciones. Y a medida que crecimos como especie, las matemáticas crecieron con nosotros para ayudarnos a comprender cosas cada vez más complejas. Y en mi opinión es ahí donde se encuentra el problema. Las matemáticas no son enseñadas de una manera en la que tú las sientes como una herramienta, sino de una manera en la que pareciera que son solo cultura popular. En este video voy a hablar sobre 3 puntos que, en mi opinión, son responsables en gran medida de esto. El primer punto es el enfoque en los nombres. Hay un 120% de probabilidad de que alguna vez en tu vida has leído en un examen cuál es el nombre de cierta cosa matemática, o con qué otro nombre se le conoce a cierta cosa matemática. Y no me malinterpreten, no estoy en contra de aprender vocabulario matemático. El punto es que no debería ser un enfoque tan importante al momento de enseñar. Si un estudiante sabe y entiende cómo funcionan las fracciones y cómo hacer operaciones algebraicas de manera correcta con ellas, ¿por qué necesita saber de manera obligatoria que este número se llama numerador y este otro número se llama denominador? No estoy diciendo que sea difícil o que no debe ser enseñado en lo absoluto, pero déjenme poner un ejemplo. ¿Piensan que es justo que un estudiante que es bueno en matemáticas obtenga una calificación baja solo porque no se aprendió el nombre de este número, pero sabe perfectamente cómo hacer esta operación? Otra vez, no estoy en contra de enseñar terminología. El problema surge cuando este aspecto es evaluado incluso con el mismo valor con el que se evalúa el hacer operaciones. En este caso estás recompensando de igual manera a un estudiante que tiene buena memoria y a un estudiante que es bueno para las matemáticas en un examen de matemáticas. El segundo punto del que quiero hablar es la mecanización de los procedimientos. Este punto lo voy a simbolizar con lo siguiente. Mucha gente piensa que sabe cómo dividir. De niños hicieron divisiones una y otra vez hasta que se volvieron unos expertos. Bueno, expertos hasta que el número 0 entra en juego. Te reto a preguntarle a quien quieras, obviamente que no sea un ingeniero que no esté estudiando en ingeniería, si honestamente saben cuál es el resultado de dividir o 1 entre 0 o 0 entre 1. Lo más probable es que no tengan ni idea de qué es lo que ocurre en esta situación. Y esto tiene absolutamente todo que ver con el hecho de que, aunque suene increíble, mucha gente no sabe realmente lo que es dividir. Cosa triste porque es un concepto bastante sencillo que por culpa de la manera errónea de enseñar adoptada por la mayoría de las escuelas no queda muy en claro. Una división es una sustracción que se repite. Sustraes este número, el divisor, de este otro número, el dividendo, hasta que se vuelve 0. Es todo lo que hay detrás de una división. El resultado de una división es el número de sustracciones que tuviste que realizar. Y esto no es algo que un matemático inventó para hacer sufrir a todos en la primaria. De hecho, es mera lógica. Cuando quieres dividir una cierta cantidad de algo a una cierta cantidad de individuos, haces varias sustracciones de ese algo hasta que ya no hay más. O en otras palabras, la cantidad de ese algo se vuelve 0. Entonces, una vez aclarado esto, la pregunta puesta al principio de este punto se responde fácil. Para el caso en el que 0 es dividido por cualquier otro número, la respuesta es directa. Tu número ya es 0, por lo que el número de sustracciones necesarias fue 0. El resultado de esta operación. Ahora, para un número cualquiera dividido entre 0, por más que sustraigas 0 de ese número, no va a cambiar, por lo que las sustracciones que harás van a ascender al infinito. Nota, esta es la respuesta corta. Hay mucha ciencia detrás de dividir entre 0, pero no voy a abordarla aquí porque este video no es sobre dividir entre 0. Gracias. Con este ejemplo podemos ver cómo mucha gente no sabe el correcto funcionamiento de un concepto simple por la manera mecanizada con la que se enseña. Y hablando de mecanización, el último punto que quiero abordar es: la creatividad no está permitida. Si hay algo que necesita creatividad, son las matemáticas. Los famosos matemáticos no formularon todos esos teoremas y leyes que tenemos hoy en día solo porque leían mucho.
Digo, lo hacían. Pero lo que diferencia a Bernoulli o Newton, incluso a Einstein, del resto de la gente que leía mucho, es que ellos fueron más allá de lo que ya estaba establecido, y que realmente hicieron trabajar su imaginación y su conocimiento de una manera conjunta. Y aunque la creatividad no es algo que puede ser enseñado, es algo que puede ser fomentado. ¿Cómo? Enseñando lógica en lugar de procedimientos. Uno de los mayores problemas que sufre la educación actual es que es como un instructivo. Haz esto y esto y esto y memoriza este procedimiento porque vas a tener un examen sobre esto. Nunca se le da la oportunidad al alumno de resolver un problema por su cuenta. Siempre se sigue la estructura de mostrar problemas y su resolución inmediata en la clase y dejar de tarea iteraciones distintas de esos mismos problemas. En la clase se aborda el procedimiento para resolver: si Juanito tiene tantas manzanas y luego compra 10, ¿cuántas manzanas tiene ahora? Y en el examen y las tareas es: bueno, ¿y qué pasaría si en lugar de manzanas son sandías? O si en lugar de comprar 10 compra 15. Básicamente el sistema es darte un instructivo con espacios en blanco donde vacías la información que te da el problema y se acabó. También son incontables las veces que he escuchado: para este problema tienes que usar el método que se te enseñó en clase. Y lo entiendo cuando hay razones para usar un método en vez de otro por mayor facilidad o rapidez del mismo. De hecho, me he topado con buenos profesores que explican la lógica detrás de los métodos que se utilizan en la clase y por qué se utilizan en primer lugar. Pero la mayoría de las veces esto ocurre porque la clase es dada por un profesor que, más que saber lo que está enseñando, es un libro andante que no sabe más de lo que leyó en el libro de matemáticas que le dio la Secretaría de Educación Pública, a.k.a. un mal profesor. ¿Y qué pasa cuando una materia es dada por un mal profesor? Terminas por odiar esa materia. O peor, terminas no siendo bueno para las matemáticas.